Listo, comenzó a grabarse la clase, chicos y chicas. Vamos a compartir pantalla y vamos a reflexionar el día de la clase de hoy o en esta semana sobre otro autor. ¿Sí? Ya nos llevamos las primeras semanas, ¿sí? En reflexionar sobre el psicoanálisis. Yo les había mencionado pues que era muy importante comprender los conceptos o preceptos básicos de esta teoría, porque son el punto de partida, ¿sí? O sea, porque son un antecedente súper importante de la psicología, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, personas como su maestro Martín o como yo que hacemos peritajes de diversos tipos, yo hago en específico peritajes de patrias potestades, ¿no? De situaciones que pudieran estar aconteciendo con niños o niñas en situaciones de violencia o con mujeres en situaciones de violencia, pues cuando vamos a la aplicación de pruebas proyectivas y demás, pues toda la interpretación que tiene que ver con estas pruebas, en su gran mayoría, es de cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Entonces, sirve de mucho el que ustedes sepan esto, porque, por ejemplo, si algún día como su servidor se dedican a hacer peritajes psicológicos, pues es una herramienta muy poderosa y con mucha validez científica, la que nos arroja esta ciencia del psicoanálisis, pues para poder establecer, por ejemplo, en mi área, ¿no? Dictámenes psicológicos en cuanto a los peritajes, ¿no? Después de Freud y el psicoanálisis, va a haber una serie de individuos, como lo es el personaje que vamos a ver hoy, que es Carl Gustav Jung, ¿sí? Este personaje que pues va a ser un personaje que interactuó con Freud, ¿sí? Un personaje con una carrera y un recorrido súper interesante también dentro de la psicología, ¿sí? Un personaje que se va a alejar de Freud en un determinado momento, un personaje con el que va a haber diferencias, como con muchos otros personajes con los que Freud tuvo diferencias. Y todos estos personajes jamás descalificaron la teoría psicoanalítica de Freud, porque pues parten de ahí en muchas ocasiones, ¿sí? O en muchos sentidos, pues para darle forma a sus propias teorías, ¿no? Entonces, la interacción con estos personajes va a ser de mutua influencia entre las reflexiones que se dan en la interacción entre estos individuos, entre estos eruditos, y cómo estas reflexiones llega un momento en el que pues hay un discernir, ¿no? Hay una manera de pensar distinta respecto a la psicología, respecto a la psique humana, sí, respecto al comportamiento humano, y es que se separan estos individuos. Pero Freud estuvo interactuando con muchísimos individuos, uno de ellos es Carl Gustav Jung, ¿sí? Un individuo autor de la psicología analítica, ¿sí? Este personaje va a ser sumamente importante. Tiene un libro muy interesante, creo que se llama Libro Rojo, que él mismo crea sobre su propia biografía. Y en este libro rojo de Carl Gustav Jung va a hablar sobre su biografía, pero a través de sus sueños, ¿sí? Sus sombras, su luz, su oscuridad, etcétera, ¿no? Era un personaje que se va a adentrar, como lo veremos en las diapositivas siguientes, en otros temas, ¿sí? Como la arqueología, como la mitología, que van a dar, que van a influir sobre lo que va a ser su teoría, que es la psicología analítica, ¿sí? Hablar de la psicología analítica es hablar de la cuestión de los arquetipos, del ánima, del animus, de estas polaridades, ¿sí? De las dualidades, por ejemplo, del yin y el yang, por ejemplo, es un ejemplo de una dualidad. Y yo no soy experto de la teoría de la psicología analítica, o sea, no soy un especialista en psicología analítica, pero sí les puedo explicar con claridad
varios de los conceptos o preceptos básicos de esta teoría, que es lo que yo les mencioné al inicio de este curso. Aquí nosotros vamos a ver diferentes autores, ¿sí?, para entender los conceptos básicos o los preceptos básicos de cada uno de estos autores, por si el día de mañana nosotros acudimos a hacer alguna especialidad en torno a este autor, ¿no? Irte a una maestría de psicología analítica, irte a una maestría de psicoanálisis, irte a una maestría de psicología individual, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus intereses, con qué sientas afinidad, con qué autores te sientas identificado, identificada, ¿no? Eso es muy importante a la hora de tomar un camino hacia la especialización como profesionistas del área de la salud. Si alguien pudiera compartir la pantalla para los compañeros o compañeras que no alcanzan a visualizarlo, les agradecería. Sí, la compañera Leslie mandó una imagen de si ese era el libro. Efectivamente, compañera, ese es el libro de Carl Gustav Jung, que hace alusión a su historia de vida, ¿no? ¿Por qué hay tantos intelectuales en esta época, chicos y chicas? Pues ya lo hablamos o ya lo hemos venido reflexionando con con lo que es Freud, ¿no? Al hablar de la historia o un poco de la biografía de Sigmund Freud, pues no sé si recuerdan que hablamos de que Viena, ¿sí?, o Europa en esa época, existía mucho auge en relación a lo cultural, había un interés muy grande por las cuestiones personales en cuanto a la introspección, ¿no?, en cuanto a comprender por qué actúas, por qué te manejas así. Eso en Europa, en Europa había este boom cultural, ¿no? Existían estas famosas tertulias entre los intelectuales de Viena, ¿no?, a donde asistieron muchas veces intelectuales como Jung, ¿sí?, a dialogar, a practicar, a hacer análisis, a debatir teorías, ¿no? Entonces, por eso es que la psicología o el psicoanálisis o todas las corrientes posteriores que surgen, pues de los 1880, 90, 95 a los 1900 y tantos, 20, 30, hasta que se da la Segunda Guerra Mundial, pues hay un boom, ¿sí?, en cuanto a la información, en cuanto a las teorías sobre el comportamiento humano, ¿sí?, sobre la comprensión de la psique humana, del comportamiento humano, de las emociones humanas. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, maestro. Sí, si yo le pusiera un signito de interrogación a este autor, sería por un evento que esta Elizabeth Rudinesco comenta en su libro sobre Freud, sobre lo que viene siendo Freud en su tiempo y en el nuestro, de que Carl Gustav Jung, según lo que plantea Elizabeth Rudinesco en el libro de Freud, terminó, por así decirlo, asociándose o inscribiéndose a lo que es el nazismo, ¿sí?, a lo que es la cuestión de los nazis, este personaje sobre la supremacía, ¿no?, de los blancos, ¿no?, sobre otros individuos. Entonces es ahí como un tema que yo desconocía hasta que leí este libro de Freud, que te da pues cierta sensación, ¿no? Te preguntas qué habrá pasado por la mente de este individuo al haberse, por así decirlo, aliado a esta ideología, ¿sí?, esta ideología que fue sumamente sanguinaria, que implicó mucha muerte, mucha sangre, ¿no? Pero bueno, ese es como nada más dato curioso, chicos y chicas. Al final del día no deja de ser un personaje que, independientemente de esto que les acabo de mencionar, pues influye sobre la psicología, ¿sí? Es una de las escuelas más importantes dentro de la psicología, ¿sí? ¿Qué autores contemporáneos ustedes podrían conocer sobre psicología analítica? Bueno, en realidad
yo les comentaré de mi corta o mi poca experiencia respecto a la psicología analítica. Hay un libro que yo he leído de psicología analítica, de una autora que es psicóloga analítica, que se llama Clarissa Stespincola, ¿sí? Es una autora que hace una investigación por más de 20 años y redacta un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, ¿sí? Y en este libro de Mujeres que corren con lobos, pues la autora explica muchos de los arquetipos que van a aparecer en los sueños de las mujeres en distintos momentos o etapas de sus vidas o en distintas circunstancias, ¿no? Entonces, esta mujer hace una investigación súper puntual, ¿sí? Súper interesante. Si en algún momento tienen la oportunidad de leer este libro, para mí fue un libro muy impactante, enriquecedor, que dejó una huella sobre mi persona, ¿no? Entonces, si tienen en algún momento oportunidad de leerlo, creo que es un libro que lo encuentran en PDF, se llama así, Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Stespincola. Y creo que esta autora tiene por ahí un antecedente de abuelos o abuelas mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, es una autora interesante, por si en algún momento tienen la oportunidad de leer este libro, súper recomendable, chicos y chicas. Sí, ahorita les estoy hablando ya de términos que vamos a ver a lo largo de las diapositivas, como la cuestión de los arquetipos, ¿no? Profesor, disculpe, ¿de quién es el libro? Clarissa Stespincola. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de los datos biográficos de este personaje, chicos y chicas, entendiendo que es importante comprender la historia de nuestros autores para tener un entendimiento mayor sobre la teoría de nuestros autores, ¿no? Entonces, son pequeños datos, chicos y chicas, información interesante. Si ustedes quisieran entrar a profundidad, pues a ver todos los datos biográficos de un autor, pues tendrían que pues buscar biografías, etcétera, sobre los autores. Debido a lo corto que son los cuatrimestres, pues no nos podemos adentrar con muchísima profundidad a ver datos biográficos, pero vamos a ver datos puntuales sobre este autor, ¿no? Este autor que fue un médico, ¿sí? Que nació en 1875 y murió en 1961, ¿sí? Este autor nació en Suiza, ¿sí? Y este autor tuvo una infancia complicada con una madre de carácter fuerte y voluble y un padre el que describe como débil de carácter, ¿no? Entonces, fíjense, estos datos, bueno, son sacados de los libros de teorías de la personalidad, son datos o información curiosa, ¿no? Que habla sobre nuestros autores, ¿no? Imagínense, en relación al contexto, ¿cómo habrá sido para este autor crecer con dos papás a los cuales este personaje percibía de esta manera, con esta personalidad? La personalidad de la madre, una madre fuerte y voluble, y un padre débil de carácter, desde la percepción de nuestro autor, ¿sí? Es un autor suizo, ¿sí? Era un personaje que no vacilaba en hacer lo que él consideraba necesario para su metodología terapéutica, ¿no? Incluso se habla de anécdotas donde él vivía en Suiza, en su casa estaba como cerca o a orilla de un lago, y entonces él luego podía dar terapia en una lanchita en su lago, ¿no? Se iba con el paciente o la pacienta, ¿sí? En la lanchita a dar terapia, ¿no? O sea, era un personaje mucho más, por así decirlo, mucho más flexible que el mismo Freud, ¿no? Algo que va a hacer que pues tengan diferencias, ¿no? ¿Qué pasa en relación a Freud y este personaje? Entre sus diferencias
se habla también de que Freud le echa en cara a Jung el hecho de que se está involucrando emocionalmente o sentimentalmente con una paciente y que tiene que dar fin a eso, ¿no? En relación a la historia del personaje Freud, pues hablamos de un personaje que en acuerdo con su pareja, pues dejan de tener una vida sexual activa, no porque Freud se abstuviera de la sexualidad, sino porque Freud, en relación a que no existían métodos de prevención del embarazo, pues veía como lo cansado o lo agobiante que era estar dando a luz, estarte embarazando constantemente, ¿no? Entonces, lejos de todos los tabúes o mitos que se consideran respecto a ello, Freud se abstiene de su actividad sexual en un acto de empatía hacia su pareja, ¿sí? A diferencia de Jung, que fue un personaje mucho más libre en torno a su sexualidad, ¿no? Y que fue un personaje que también pues tuvo un legado muy grande de hijos e hijas, ¿no? E incluso pues se hablaba como en esta situación de este confrontamiento que va a tener con Sigmund Freud por por esto que Freud se percata de que Jung estaba ahí pues con una paciente involucrándose emocionalmente, ¿sí? Y que Freud le dice que eso no debía de ser, ¿no? Lo que marcó un distanciamiento mayor entre estos dos personajes, ¿sale? Fueron personajes que tuvieron una buena relación en un inicio por lo sorprendente de su intelecto, ¿no? Ambos quedaron fascinados por el intelecto del uno y del otro, ¿no? Por lo que dialogaban y platicaban. Incluso se dice, a modo de historia o de anécdota, que la primera vez que estos dos personajes, Freud y Jung, interactúan, dicen que tuvieron una charla continua que duró entre 13 y 18 horas, ¿no? O sea, algo súper pues prolongado, ¿no? Seguimos avanzando a la siguiente diapositiva, chicos y chicas. ¿Sí? Si pudieran compartir la captura de pantalla con el grupo en el chat, pues se los agradecería. Y bueno, continuamos con este personaje. En relación a su infancia, refiere que tuvo una niñez aislada e introvertida, ¿sí? Era un personaje que tendía a la introversión y a aislarse. Refiere el mismo Jung, ¿sí? En palabras puntuales de Jung, aquí lo estamos citando. Jung dijo: el patrón de mi relación con el mundo estaba preconfigurado. Hoy, al igual que entonces, soy un solitario. ¿Sí? Palabras de Jung dichas en 1900. Bueno, en un libro citado en 1961, en la página 41 y 42 de este libro, ¿sale? Y se interesó por la mitología, la arqueología, los rituales y simbolismos, ¿sí? Esto es muy interesante, chicos y chicas, ¿sí? Cómo la mitología, la arqueología, los rituales y los símbolos van a influir en la creación de la teoría de la psicología analítica de este personaje, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a esto porque pues lo vamos a desarrollar en las diapositivas posteriores sobre este personaje que estamos estudiando en estos momentos, ¿sí? Entonces, fíjense, no sé si esto se los dije o no se los dije, pero creo que es un buen momento para referirlo, por si no lo había dicho o para volver a reflexionarlo. El día de mañana que ustedes tengan su consultorio, que ustedes se dediquen a la terapia, si es que hay algunos de los que están aquí que se van a dedicar a la terapia, a lo clínico, a lo que es dar terapia psicológica o psicoterapia, sucederá que cuando las personas lleguen a su consultorio, las personas asistirán al consultorio ya con una concepción de sí mismos, ¿sí? Y entonces el paciente te dirá, es que yo soy así, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Hay una autopercepción de quién soy yo.
y también hay una percepción de quién soy yo en relación al mundo. ¿Sí? Y entonces el paciente te podrá decir, yo soy así, ¿no? Y mi mamá dice que también soy así. Y es que mi hermano y mis papás todos consideran que yo soy súper hermético, que no platico nada, que esto, que el otro, chalala, chalala, ¿no? Entonces, el paciente acude a terapia muchas veces con una concepción de sí mismo y con una concepción consciente de cómo lo percibe el mundo. Muchas veces esta autopercepción y esta percepción de los otros coincide y muchas veces hay una discordancia, por así decirlo, entre lo que los otros perciben de mí y entre cómo yo me percibo a mí mismo. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental, chicos y chicas, y esto es algo muy importante que tienen que siempre tomar en cuenta. ¿Sí? El otro, el paciente, va a asistir al consultorio con una concepción de sí mismo. De la misma manera, bueno, que nuestros autores tenían una autopercepción de sí mismos y que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Cada uno de nosotros percibe cómo es percibido desde el entorno y autopercibe cómo nos sentimos que somos nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque es lo que en la terapia vamos desmenuzando, vamos reflexionando, vamos hablando, vamos reflejando, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el paciente te dice, yo soy muy enojón, ¿sí? Nosotros no tenemos que dar por hecho o por sentado que el otro es enojón, ¿no? O que el otro es enojón desde la concepción, desde nuestra propia historia de vida que nosotros tenemos, que es una persona enojona, ¿sí? Entonces hay que preguntar en la consulta, ¿a qué te refieres cuando me dices que eres enojón? Ah, pues es que por esto, por lo otro, chalala, y entonces así, chalala, chalala, ¿no? Y se empieza a desmenuzar junto con el otro, ¿sí? Esta percepción que tiene de sí y del mundo y cómo a partir de esta percepción de sí y del mundo es que interactúa con el mundo, es que se desenvuelve con el mundo de manera introvertida, de manera extrovertida, con miedo, con confianza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, la compañera Leslie hizo un comentario ahorita aquí en el chat, y bueno, de entrada aquí hay dos situaciones, ¿no? De entrada es su familiar, ¿no? Eso es complicado, es imposible, es un tanto imposible que usted le pueda dar terapia a un familiar. La segunda es que, pues usted ahorita todavía no tiene la formación necesaria para poder dar terapia, ¿verdad? Hasta que lleguen a octavo y noveno van a empezar a hacer sus primeros pininos, ¿sí? De un acercamiento hacia la clínica, ¿sí? Ya sea cómo dar terapia. Y siempre bajo la supervisión de sus maestros de casos clínicos, porque dar terapia, chicos y chicas, es una de las cosas más delicadas que hay. ¿Sí? Se tiene que tener mucho tacto, mucho timing, mucho conocimiento, mucha capacidad para poder hilar el discurso del paciente con la teoría de la carrera, ¿sí? Para comprender qué pasa con el comportamiento del otro en relación a las teorías que tenemos o en relación a las teorías que ustedes han aprendido hasta a lo largo de 7 cuatrimestres antes de llegar a octavo. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, bueno. Seguimos avanzando en la clase. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de lo que ya les he venido mencionando, ¿no? De la relación que este personaje va a tener con Sigmund Freud, ¿sí? Como Jung va a interactuar o va a tener una relación estrecha con Freud, ¿sí? Acercada a la de un padre e hijo, ¿sí? Se dice, ¿no? Que
esta relación que existía entre estos dos personajes era estrecha y ambivalente en cierto sentido, ¿no? Porque había un gran aprecio en relación al intelecto de estos dos personajes, pero había cierta discordancia entre pues, la manera de pensar de cada uno de ellos. Aunque conforme vayamos avanzando, chicos y chicas, podrán ir dándose cuenta o ir identificando que hay conceptos que tienen diferentes nombres, ¿sí? Pero que si nosotros hacemos un análisis o una reflexión respecto a los diferentes conceptos de diferentes autores, pues palabras más, palabras menos, un nombre distinto, pero pues ambos autores llegan al mismo lugar, o ambos autores tratan de explicar lo mismo, o se trata de un mismo término, pero con diferentes palabras y con un nombre distinto, según la teoría que estemos estudiando, según la concepción que tiene el autor sobre la teoría que estemos revisando, chicos y chicas. ¿Sí? Entonces, estos dos personajes tuvieron diferencias respecto a su manera de pensar, lo que los llevó a su distanciamiento y que Jung dejara de ser el heredero al psicoanálisis. ¿Sí? Se hablaba de que pues Freud veía en Jung a este personaje, a este intelectual, ¿sí? Con la capacidad de dar continuidad a lo que él va a desarrollar en el psicoanálisis, ¿no? Pero terminaron teniendo diferencias y Jung, desde pues estas diferencias respecto a la teoría que iban desarrollando, pues termina desarrollando su propia teoría, ¿sí? Su propia teoría que se llama psicología analítica, ¿sí? De Carl Gustav Jung. Entonces, bueno, estos son un poquito de los datos, ¿no? Introductorios sobre lo que va a acontecer con estos dos individuos, ¿sí? Con estos dos personajes. Muy bien, chicos y chicas, entonces seguimos avanzando. ¿Sí? Y vamos a adentrarnos ya un poquito a introducirnos, a hablar sobre qué es la psicología analítica. ¿Sí? Y al hablar de la psicología analítica vamos a hablar, ¿sí?, de que la teoría de Jung difiere de otras por invertir la tendencia actual a tratar estadísticamente los datos psicológicos. ¿Sí? El principio de polaridad es profundizado por la manera en cómo da forma a su teoría de la personalidad. ¿Sale? Entonces, bueno, de entrada vamos a hablar que este personaje trata de romper, ¿sí?, con una tendencia dentro de la psicología a agrupar a los individuos como si fueran números de datos estadísticos. ¿Sí? Y entonces, al romper con esta tendencia de tratar a los individuos como datos estadísticos, pues vamos a hablar precisamente de la importancia de percibir cada caso, ¿sí?, como único e irrepetible, ¿sí?, que es un poco de lo que hemos hablado en clases anteriores cuando ustedes tienen dudas, chicos y chicas. El hecho puntual de no dar por hecho, ¿sí?, que todos van a reaccionar de la misma manera ante una situación puntual, sino que cada individuo, desde su individualidad, desde su propia subjetividad, tendrá algo que decirnos, algo que referirnos, que va a estar relacionado directamente con su personalidad, ¿sí? Su personalidad que va a ser única e irrepetible, ¿sí? Cuando hablamos de el principio de polaridad, ¿sí?, vamos ahorita a adentrarnos en los diferentes conceptos y preceptos de esta teoría, pero es de esto que les hablaba al inicio de la clase, de la dualidad, ¿sí?, de los dos polos que existen en las diferentes situaciones, ¿sí?, y que los polos, chicos y chicas, son necesarios, pues, para
tener como referencia la contraparte. O sea, no puede existir un polo negativo sin un polo positivo. No puede existir la oscuridad sin la luz. No sé si me explico, chicos y chicas. O sea, para poder definir uno, se necesita la otra parte. ¿Sí? Yo no podría decir que existe la noche si no tengo su contraparte que se llama día. ¿Sí? Yo no puedo decir que existe el negro si no tengo su contraparte que se llama blanco. ¿Sí? No puedo hablar de la luz si no hablo de la sombra. ¿Sí? Y entonces esto va a ser muy importante, ¿no? O sea, las polaridades, los polos dentro de esta teoría. ¿Sí? No puede existir lo masculino sin lo femenino. ¿Sí? O sea, nosotros los seres humanos nos diferenciamos en relación a lo otro que es distinto a nosotros. Y ese otro que es distinto a nosotros, pues es la polaridad, es el otro. O sea, para que pueda existir un yo, tiene que haber un tú, ¿verdad? O sea, porque cuando yo veo a un tú, me diferencio de ese otro y entonces puedo hablar de que dentro del polo, ese otro es mi referencia para poder decir que yo es diferente a tú. No sé si me explico, chicos y chicas, con esto que les estoy diciendo sobre el principio de polaridad, de cómo nos diferenciamos a partir de los opuestos. Les escucho y les espero. Sí, por ejemplo, para poder hablar de algo individual, también tenemos que tomar como referencia la contraparte de lo colectivo, ¿no? Yo puedo hablar de algo individual en relación a algo que es colectivo, ¿no? O sea, esta comprensión de los polos, ¿sí? De las dos situaciones, ¿sí? Del blanco y el negro, ¿sí? La cuestión es que cuando hablamos de lo blanco y lo negro, podemos ver que en medio hay una serie de matices de colores, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, efectivamente, compañera. Cuando hablamos de los polos, hablamos de que los polos coexisten. ¿Sí? Y que efectivamente no podemos distinguir una parte sin la otra. ¿Sí? Como lo que hablábamos de el psicoanálisis, ¿verdad? Cuando hablábamos del placer y el displacer, ¿no? De cómo la atención conlleva a la descarga de la atención. ¿Sí? Entonces ahí teníamos dos polos, ¿no? El hambre y la saciedad del hambre. Muy bien, chicos y chicas. ¿Podemos seguir avanzando a la siguiente diapositiva? Bueno, entonces continuamos hablando de las polaridades, ¿no? En relación a esta teoría de la psicología analítica y vamos a hablar de que los opuestos crean conflicto, ¿sí? Ya que sin conflicto la vida no es nada, ya que el conflicto genera movimiento y por ende progreso. El movimiento y el cambio de posición solo son posibles en condiciones de tensión. ¿Qué entienden por esto, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Por qué los opuestos crean conflictos? ¿Sí?
siguiendo el mismo ejemplo que les ponía ahorita del hambre, pues solamente en la tensión de que tu organismo fisiológicamente te avise de que necesita nutrientes, solamente en el acto de esa tensión, ¿sí?, se puede dar el movimiento para que un individuo emprenda acciones para saciar esa hambre, ¿no? Para que vaya y busque el alimento. ¿Sí? Entonces, claro que esta vida conlleva sus subidas y sus bajadas, ¿no? Por así decirlo. Sí, al hablar de esta teoría hablamos de la comprensión de la vida, ¿sí?, o del mundo como algo cíclico, ¿sí? O sea, sí, cuando podemos hablar del bien y el mal, ¿no? Hablamos de dos conceptos humanos, ¿no?, que si se diferencian por la conciencia o la concepción de aquello que desde un polo es bueno y desde el otro polo resulta malo. En relación a las creencias de cada cultura, ¿verdad, chicos y chicas? ¿Sí? Entonces, los conflictos, chicos y chicas, nos mueven, ¿sí? Nos mueven a actuar, ¿sí? Como lo que se mueve internamente en el organismo, ¿sí?, entre los dos polos nos lleva a actuar de una u otra manera. Que si nosotros nos vamos al psicoanálisis, pues en el psicoanálisis hablábamos de las pulsiones, ¿verdad? De las pulsiones como motores de vida. Para esta teoría, se habla de que lo que nos mueve es la tensión entre los polos, ¿sí? Entre los polos y cómo esto se da en la interacción con el medio ambiente. Vamos, compañera Leslie, sí, adelante, si gusta abrir su micrófono para que trate de contarnos aquello que refiere, a ver si concuerda con esto que estamos explicando. ¿Sí me escucha, maestro? Sí. Ok, cuando usted mencionó del conflicto, me vino a la cabeza a mis padres. Uh-huh. Mis padres yo siempre los he visto como dos polos. Uno me dice una cosa y el otro me dice otra. Y yo los veo, mi papá es el negativo y mamá es la positiva. Entonces, no hay un solo día que no haya conflictos. Y si yo le digo a mi papá un permiso o algo, me va a decir que no. Y si le pregunto a mi mamá, pues me va a decir que sí. Entonces, ¿a quién le hago caso? Ok, sí, bueno, ahí usted está hablando de dos situaciones que son contradictorias, ¿sí? Y cómo estas dos situaciones contradictorias, entre lo que le dice un papá y lo que le dice una mamá, pues generan un conflicto, ¿sí? Pero aquí, compañera, sí es un ejemplo el que usted está poniendo, sin embargo, profundizando un poco más, vamos a hablar del conflicto en general, ¿sí?, como aquellas situaciones donde lo que acontece, que sí en su situación sí acontece eso, pero vamos a profundizar un poco más, o sea, cómo esa situación, ¿sí?, cómo esa dualidad entre lo que usted describe a partir de lo que usted percibe de su mamá y de su papá, ¿sí?, genera una reacción, ¿sí?, genera una reacción en su personalidad, como lo comentó la compañera Valeria, ¿sí?, en el chat. O sea, cómo lo que acontece en el medio ambiente genera una reacción en nosotros. Y esta reacción que se genera en nosotros surge a partir de un conflicto, ¿sí? Y el conflicto surge a partir del conocimiento que vamos teniendo de nuestro medio entorno. Como por ejemplo el conocimiento que usted tiene de su mamá y de su papá. Y cómo a partir de ese conocimiento que usted tiene de su mamá y de su papá, usted se mueve, ¿sí? Cómo usted reacciona frente a eso, ¿no? O sea, como por ejemplo, si usted sabe conscientemente que
su papá tiende a negarle permisos y su mamá tiende a facilitarle los permisos, pues desde su propia conciencia usted se va a mover en relación a ese conflicto a, pues, ver cuál es su mejor opción, ¿no? Entonces, si papá dice una cosa y mamá otra, pues busco al que la reacción o la consecuencia pues sea positiva para mí, ¿sí? O sea, y eso nos habla de adaptación. O sea, cómo nosotros a partir de los conflictos que surgen en el medio ambiente nos adaptamos y a partir de esa adaptación, chicos y chicas, nos movemos, ¿sí? O sea, la tensión en el medio ambiente, ¿sí? Puede, por así decirlo, ser positiva o ser negativa, no en relación a una cuestión de un juicio moral, no en relación a cuestión de bueno o malo, sino cuando hablamos de positivo o negativo vamos a hablar en relación al bienestar o al malestar que cierto tipo de acciones, ¿sí?, pueden estarse generando en un individuo u otro, ¿sí? Si esto que yo hago genera bienestar en mi vida o si esto que yo hago genera malestar en mi vida. Si la manera en cómo yo me adapto me es funcional o me es disfuncional en relación al malestar o el bienestar que siento a partir de ello, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Sí? Y en el hecho puntual de cómo nos adaptamos, pues hablamos también de cómo, cuando hablamos del estrés, chicos y chicas, pues podemos hablar de dos tipos de estrés, ¿sí? El estrés que tiene el prefijo eu y el estrés que tiene el prefijo dis. Entonces, cuando hablamos de los prefijos, ¿sí?, podemos hablar de un eustrés y un distrés, ¿no? Cuando hablamos de un eustrés, hablamos de un estrés adaptativo y saludable que tiene que ver con el hecho puntual de cómo los individuos vivimos estrés constantemente en un medio ambiente y cómo hay una adecuada respuesta frente a ese estrés. Ahí estamos hablando del eustrés. O podemos hablar de distrés, ¿sí?, cuando hay un estrés donde no podemos actuar de manera, por así decirlo, adecuada para salir de ese estrés, para que se dé la descarga de esa tensión. Cuando hablamos del distrés, hablamos de una situación donde aprendemos o donde nos adaptamos a estar en estrés, ¿sí?, a estar en un estado de alerta. Cuando hablamos de distrés, pues podemos hablar de aquellas personas, a grandes rasgos o en general, de individuos que, por ejemplo, tienen insomnio, ¿sí?, donde individuos que traen ansiedad, ¿sí?, etcétera, ¿no? Porque, pues, su sistema nervioso central, hablando de lo simpático y lo parasimpático, que ustedes debieron de haber visto en bases biológicas de la conducta, acontece que a nivel simpático el organismo se pone en un estado de alerta, ¿verdad? Y que a nivel parasimpático el organismo entra en un estado de relajación, ¿sí? Y estas dos cuestiones que acontecen a nivel sistema nervioso central, ¿sí?, a nivel sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, hace que nosotros tengamos esta capacidad de autorregularnos, ¿sí?, de que nuestro organismo haga la función de autorregulación organísmica, que es este equilibrio entre la tensión y la distensión, ¿sí?, entre cómo como organismos nos tensamos en relación a un entorno y sus posibilidades y cómo como organismos descargamos esa tensión en el medio ambiente también en relación a sus posibilidades, o cómo nos frustramos dentro de ese ambiente por las posibilidades carentes. A ver, compañera Shirley, no sé si pueda abrir su micrófono y tratar de explicarse un poco más con esto que pregunta en el grupo de
del efecto mariposa. No sé si puede explicárnoslo, de qué se trata este efecto. Es que me suena mucho porque la teoría dice que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar o sea, lo que puede ser simple aquí, al otro lado del mundo puede crear un huracán. Entonces me suena con esto que estamos viendo a los cambios. Por ejemplo, si nosotros en cierta situación llegáramos a quitar un factor y reemplazarlo por otro, el resultado nos podría generar o un conflicto o algo bueno para nosotros, como que, es que sí lo anoté en la libreta como para que me quedara un poquito más claro. Ok, sí, está bien, compañera, no se preocupe. Lo importante es que hable estas dudas que tiene para que podamos ir desmenuzándolo. Mira, no conozco mucho sobre este efecto mariposa o sobre no sé si es analogía o la metáfora del efecto mariposa. Había oído hablar un poco al respecto de esta analogía de cómo el aleteo de una mariposa en Japón puede producir un huracán en Canadá, por ejemplo, ¿no? Y entonces no tendría como decirle una respuesta concreta, porque muy bien no entiendo este concepto del efecto mariposa o a qué se refiere. Entonces le quedaría mal o le inventaría un choro que muy bien no tengo claro, ¿no? Sobre el efecto mariposa. Deme oportunidad de revisarlo, ¿no? A qué se refiere esto del efecto mariposa y para ver si tiene una relación directa con esto que estamos reflexionando. Posiblemente sí, compañera. O sea, si usted lo está entendiendo a partir de la información que tiene, pudiera ser, pero no quiero caer en una respuesta errónea desde mi desconocimiento sobre este efecto mariposa del cual usted nos comenta, ¿no? Entonces déjeme revisarlo y le aviso, ¿sí? Porque no podría darle una respuesta concreta ahorita respecto a su duda. Pero en general, bueno, esto que estamos mencionando sobre los opuestos, sí, chicos y chicas, cuando hablamos de los opuestos, fíjense, hablamos de dos polos que van a tensar, ¿sí? Y cómo el equilibrio tiene que ver con el hecho de cómo entre estos dos polos que tensan, ¿sí? Cómo nos desenvolvemos, ¿sí? Cómo nos movemos para, por así decirlo, mantener un equilibrio. Sí, por eso es que al inicio de esta diapositiva yo les hablaba del yin y del yang, no sé si recuerdan, ¿no? O sea, de este precepto o concepto de las culturas orientales, ¿no? Que hablan del yin y del yang, ¿no? O sea, de la energía humana, ¿no? En relación a la luz y a la oscuridad, al sol y la luna, y el equilibrio que existe entre lo uno y lo otro, ¿sí? Entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Etcétera. Y bueno, seguimos avanzando. Que bueno, esto lo que acontece en la siguiente diapositiva es lo que les acabo de decir hace unos segundos, ¿no? Hablar de equilibrio es hablar desde esta teoría que el movimiento conlleva a encontrar el equilibrio, conlleva el encontrar equilibrio, ¿sí? Y se habla de que el verdadero equilibrio dura poco, pero es un signo de progreso. Para Jung, la comprensión que surge del conflicto es un factor favorable para la personalidad, ya que contribuye al avance del ser humano, ¿sí? Entonces, para este autor, que la tensión que se genera en nuestros polos, en nuestras polaridades, genere conflicto, es un signo o un sinónimo de progreso, perdón, chicos y chicas, porque el conflicto o la tensión hace que nos movamos, ¿sí? Que nos movamos para tratar de restablecer el equilibrio, ¿sí? Y que en el acto o en la medida en que nosotros seamos capaces, ¿sí?, de resolver de manera satisfactoria
los conflictos que surgen dentro de nuestra personalidad, siempre en relación a un contexto, chicos y chicas, porque ahí hablamos de también una dualidad, ¿no? Persona versus o persona con contexto, ¿no? Ahí están los dos polos, el individuo y la colectividad, ¿no? Ahí hablamos también de dos polos y cómo se da la interacción entre estos dos polos para encontrar el equilibrio, ¿sí? Y entonces, lo que hacemos como individuos para restablecer el equilibrio, ¿sí?, nos lleva a progresar como individuos, ¿sí? O sea, la manera en cómo resolvemos lo que acontece en nosotros como un conflicto, ¿sí?, de cualquier tipo, no estamos poniéndole una connotación de positivo o negativo, hace que nosotros podamos avanzar, hace que nosotros tengamos un progreso, ¿sí?, que podrá ser percibido por nosotros mismos, sobre nosotros mismos, por así decirlo, como algo bueno. Entonces, supongamos que la compañera Tania tiene un conflicto, ¿sí?, entre ella y una situación que le está ocurriendo en su medio ambiente. Y como esta situación tiene en conflicto a la compañera, y entonces lo que hace la compañera para resolver ese conflicto que está aconteciendo en su vida va a marcar la diferencia en el hecho puntual de que si la compañera lo resuelve de una manera que para ella resulte satisfactorio, pues lo que va a acontecer es que va a sentir bienestar con eso. Y al sentir bienestar con eso, por ejemplo, su autoestima puede mejorar, ¿no? Y entonces integrar a su personalidad eso como un factor favorable, como el hecho de decir, pues me sentí muy bien con la manera en cómo resolví este problema. Considero entonces que tengo la capacidad para resolver este tipo de problemas porque entonces me doy cuenta de que soy una persona con mucho temple, ¿no? Podría decir la compañera Tania. ¿Sí? Tengo mucho temple para resolver este tipo de conflictos. Y entonces en esta autopercepción de sí misma que surge en la interacción con el medio ambiente, ¿sí?, pues la compañera Tania va a poder integrar a su personalidad esta resolución del conflicto que va a representar un avance en su psiquismo, un progreso, y que van a mejorar, por ejemplo, su autoestima, ¿sí? Cuando hablamos de que el verdadero equilibrio dura poco, pero es un signo de progreso, hablamos precisamente de que a todo momento, chicos y chicas, pues como lo dijimos con el psicoanálisis, ¿no?, que el deseo se definía por su insatisfacción, ¿no? Pues desde esta teoría, si se fijan, son conceptos o preceptos parecidos, porque al hablar de equilibrio, hablamos de algo que es momentáneo nada más, ¿no?, en relación al psiquismo, a la biología de un individuo, ¿sí?, que el ser humano, pues, sacia algo, sacia una necesidad, la saciedad del hambre, por ejemplo, pero de manera inmediata vienen nuevas necesidades, ¿sí? Y al surgir nuevas necesidades, pues surge un conflicto, surge tensión y nuestra capacidad de resolver esa tensión, de resolver ese conflicto, ¿sí?, para encontrar nuevamente saciedad. No sé si vamos claros hasta aquí, chicos y chicas. Cuando sentimos que no hay progreso es cuando pues comenzamos a frustrarnos como individuos, y cuando nos frustramos como individuos pues pueden surgir estos pensamientos, estas emociones y estos sentimientos o sensaciones de insatisfacción, de una autopercepción, por así decirlo, negativa o desvalidada,
sin valía, etcétera, ¿no? O sea, lo que hacemos en relación a nuestro medio ambiente influye directamente sobre cómo nos autopercibimos y sobre de cómo nos sentimos con nosotros mismos. O sea, el cómo somos retroalimentados también por el medio ambiente es súper importante, ¿sí? La retroalimentación por parte del entorno en ocasiones puede ser nutritiva o agradable y en otras ocasiones puede darnos para abajo, puede ser desafortunada o desagradable. El que nos salgan las cosas o no nos salgan las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos avanzando. ¿Sí? Este autor va a tomar dos términos de la física. ¿Sí? Estos dos términos que vienen de la física, no sé si alguien se acuerda. Se supone que ustedes estos principios los vieron en su clase de física, ¿sí? En la preparatoria. Pero Jung se va a apropiar de estos dos términos que van a ser fundamentales en el desarrollo de su teoría de la psicología analítica, y estos dos términos que pertenecen a la física van a ser utilizados como, ¿cómo les diré? Como analogías, ¿sí? Para explicar comportamientos del ser humano, para explicar desde dónde este autor concebía o veía a la personalidad humana, a lo que es la interacción humana, a lo que percibe de qué es un individuo, cuál es su personalidad. ¿Sí? Y al hablar del principio de equivalencia, vamos a hablar de que este término procede de la física, de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? También llamado principio de conservación de la energía. ¿Sí? Y entonces, no sé si se acuerdan de esta frase que vieron en clases, de la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Efectivamente, compañera. ¿Sí? Entonces, en relación al psiquismo humano, ¿sí? Este autor habla de que todo lo que tú piensas, todo lo que acontece a nivel emocional, a nivel pensamiento, a nivel sensaciones, ¿sí? Todo eso que surge genera una energía, y que esta energía no se pierde, no se desaparece, sino que simplemente se transforma, se modifica efectivamente, ¿no? Y entonces, en relación a la analogía sobre la comprensión de la conducta humana o sobre la comprensión de la personalidad del ser humano en relación a este autor, se habla de cómo el deseo no se pierde, sino que cambia de objetivo. El deseo es algo constante. Lo que cambian son las metas, ¿sí? Y en relación a que la energía psíquica, emocional y demás no se pierde, pues esto conlleva a procesos psíquicos, ¿sí? Donde, si se fijan esto que yo les explicaba de que cómo desde diferentes teorías se pueden reflexionar cosas que son muy parecidas, nada más que cada uno le puso un nombre distinto, ¿no? ¿Sí? Cuando hablábamos de Freud hablábamos del deseo y hablábamos de que el deseo se definía por su insatisfacción, ¿no? Y hablábamos de la pulsión como un motor que no espolea, ¿no? Que es constante y que durante toda nuestra vida va a estar ahí pujando siempre en vista de una nueva necesidad, de un nuevo deseo. ¿Sí? Pues en relación a este autor hablamos de cómo también desde esta analogía del principio de equivalencia, ¿sí? Nosotros siempre estamos también deseando algo, y que todo lo que deseamos constantemente se está transformando en energía, ¿sí? Energía que se da a través de los procesos psíquicos de cada individuo, y cómo la energía psíquica que se da a través de los procesos psíquicos particulares de cada individuo hace que nosotros tengamos cierta conducta, ¿sí? Y que en la conducta que estamos teniendo, la energía que surge
no se pierde, sino que simplemente se transforma, se está transformando constantemente. Vamos claros, chicos y chicas, con este primer principio y la analogía en relación a lo que es el comportamiento y comprensión del ser humano desde esta teoría. Ok, vamos a la segunda ley, ¿sí? De la termodinámica, o al segundo principio, ¿sí? Que es hablar del principio de entropía, ¿sale? Segunda ley de la termodinámica establece que cuando un cuerpo se yuxtapone a otro de tipo similar pero de grado diferente, se dará un intercambio de energía que igualará las diferencias, produciendo un equilibrio homeostático. En relación a la energía psíquica, existe una tendencia hacia el equilibrio de la personalidad. ¿Sí? En relación a la analogía del principio de la entropía, chicos y chicas, se habla del hecho puntual de cómo las energías, ¿sí?, entre la tensión de sus opuestos, cómo se van equilibrando, ¿sí? Cómo buscan un punto de equilibrio, ¿sí? Y entonces podríamos hablar, les voy a poner, bueno, desde la física vamos a hablar de un ejemplo físico, ¿no? Que es, por ejemplo, meter a un vaso un hielo, ¿no? Como el hielo de a poco se va a ir derritiendo, y entonces cómo se da un intercambio de energía, ¿no? Entre la temperatura del agua al tiempo con la temperatura del hielo, ¿no? Y cómo llegarán a un equilibrio en la medida en que se derrita el hielo, y entonces el hielo le va a pasar frío al agua al tiempo, y el agua al tiempo le va a pasar calor al hielo. ¿Sí? ¿Sí queda claro este ejemplo? O pudiera ser que este ejemplo les ponía mucho a los chicos cuando estábamos en las clases presenciales. Todos ustedes, ¿sí?, estando en un salón de clases, estando en un aula, compartiendo un tiempo, un espacio, ¿sí?, tienen cierta temperatura, ¿sí? Su salón adquiere cierta temperatura, cierto calor corporal, que se da en la interacción de todos ustedes. Y entonces, suponiendo que yo como maestro llego al salón de clases, yo voy a traer una energía, por así decirlo, diferente, y entonces a lo mejor cuando yo llegue a su salón, ustedes ya están súper adaptados a la temperatura corporal que se ha generado en el ambiente, y yo puedo llegar y decir, ah, caray, está haciendo mucho calor, ¿verdad, chicos y chicas? Y en la medida en que me quede en el grupo y esté ahí interactuando con ustedes, pues su energía se va a igualar con mi energía, ¿sí? Hablando del calor corporal, ¿sí? Ahora, lleven esta analogía a la energía psíquica, y entonces cómo como individuos tendemos a adaptarnos y a equilibrarnos con el medio ambiente, ¿sí? Y, por ejemplo, hay una frase que dice, a la tierra que fueras, haz lo que vieras, ¿no? No se me ocurre mejor ejemplo en estos momentos, ¿no? ¿A qué se refiere esta frase de a la tierra que fueras, haz lo que vieras? ¿Sí? De cómo nosotros como individuos tendemos a equilibrarnos, ¿sí?, a, por así decirlo, igualar nuestra energía psíquica con la fuerza de la energía psíquica del medio ambiente. Por eso es que los grupos, ¿sí?, por eso es que las colectividades, chicos y chicas, jalan, ¿sí? O sea, ¿cómo es que nosotros, o sea, lo que acontece en un medio ambiente nos termina impactando, ¿sí?, y nos termina importando, ¿sí? Y cómo nos alineamos, ¿sí?,
a los usos, a las normas y costumbres de una sociedad, de un medio ambiente, porque nuestra energía psíquica se empieza a integrar, a equilibrar con la energía psíquica del medio ambiente. ¿Sí? Y entonces aquí hablamos, con el ejemplo que les puse del agua y el hielo de ustedes y de mí, ¿sí? Como si estuviéramos en el aula, de cómo hay una influencia mutua y recíproca entre un individuo y su sociedad, o la sociedad en la que está inmerso. ¿Se entiende esta analogía del principio de entropía, chicos y chicas? De cómo nos adaptamos en el medio ambiente, ¿sí? De cómo interactúan, por ejemplo, mi energía psíquica con la energía de los demás. Ok, bueno, seguimos avanzando. Sí. Y entonces, ya para finalizar la clase el día de hoy, vamos a entrar a estos tres conceptos, ¿sí? Como para este autor, la libido, la psique y la persona, ¿sí? Son tres términos que van a ser utilizados en la psicología analítica, ¿sí? Y cuando hablamos de la libido, ¿sí? Vamos a hablar de la energía psíquica, ¿sí? Algo muy parecido a lo que vimos en el psicoanálisis, ¿verdad, chicos y chicas? La libido es la energía psíquica, ¿sí? Cómo esta energía psíquica nos mueve a partir de que se tensa, ¿sí? Y cómo se tensa en relación a el conflicto entre las polaridades, y cómo el conflicto entre las polaridades y esta tensión hace que nos movamos y que busquemos soluciones para reencontrarnos con el equilibrio, ¿sí? El equilibrio que es momentáneo, pero que significa progreso, como lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Y hablar de la psique, ¿sí? Para esta teoría es hablar del término que Jung utiliza para designar lo que es la personalidad. ¿Sí? O sea, hablar de psique es igual a hablar de la personalidad para este autor. ¿Sí? Y hablar de la persona, ¿sí? Vamos a hablar que para este autor la persona significa o viene del término griego que significa máscara para describir la cara que el ser humano presenta a la sociedad en la que se desenvuelve, ¿no? Entonces, cuando Jung va a hablar de la persona, va a hablar de la máscara, ¿sí? De cada individuo y cómo esa máscara significa algo, cómo esa máscara describe algo, ¿sí? Del individuo, ¿sí? Del individuo en relación a la sociedad en la que se encuentra, ¿sí? O sea, de cómo se da esa interacción entre el individuo y su sociedad, cómo a partir de esa interacción surge una adaptación y cómo a partir de esa adaptación nosotros aprendemos a usar máscaras, ¿sí? Usamos máscaras a partir de lo que consideramos que es lo más adecuado en ese entorno, en esas posibilidades, en esas circunstancias, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas, con la información? ¿Dudas, preguntas? Ok, qué bueno que está quedando clara la información.
No, si se yo fijan, ninguna duda, maestro. hay información que lo pareciera que es muy parecida a la cuestión del psicoanálisis, ¿verdad? Por eso es que yo les decía que era muy importante partir del psicoanálisis. Sí, fíjense, esta teoría hace mucho énfasis en las polaridades, en las dualidades, ¿no? O sea, y la vida misma está llena de estas situaciones, ¿no? Además, la vida misma en relación a la muerte es una dualidad, ¿no? Vida-muerte, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte, la noche, el día, lo masculino, lo femenino, el sol, la luna, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y cómo en la interacción de estos polos, pues surgen miles de matices, ¿sí? Como entre el polo de lo negro y lo blanco hay miles de tonos, ¿no? Ok, sale, entonces, si no hay más dudas por hoy, chicos y chicas, ya descansen su mano, métanla en hielo, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Recuerden subir sus trabajos antes de las 12 de la noche, aquellos que lo tengan pendiente. Muy bien, chicos y chicas, quienes cualquier duda que surja en el transcurso de la tarde o en el transcurso de que ustedes revisen esta información que se ha venido explicando, pues mañana me la hacen saber, ¿sale? Que descansen.